escritor y periodista, ex vocero presidencial también, él con Vicente Fox, pero alguien que, ojo, advirtió su obra en su momento, yo creo que fue de las primeras, junto con Jorge Castañeda, que estaban advirtiendo que había pues una guerra fallida. O la obra se llama El narco, dos puntos, la guerra fallida. Es decir, con cifras, con documentos, estaban de alguna manera también desmantelando o tumbaron el argumento de Calderón, que en ese momento dijo, es que hay un consumo de drogas en México histórico, es que estamos llenos de narcos en el país y debemos combatir al narcotráfico. Y Rubén y Jorge Priscila fueron muy emblemáticos el auditorio para que entender, porque ellos daban, de alguna manera también documentaban en su obra cómo, pues no se siguió una estrategia, no se siguió una, vamos a decirlo, una ruta como si la siguieron otros países, el mismo Colombia, recomendaciones internacionales, como decíamos ayer Gustavo de Grief, vamos a recuperar las entrevistas que le hemos hecho, él ya está muy mayor, él lo advirtió, vamos por un mal camino, aún así se sañaron y se empeñaron a llevar al país a un río de sangre y a estar en este punto de lo que estamos de la historia. Rubén, te saludo con gusto, buenos días. Buen día, Luis Alberto, buen día, Priscila. Buen día. Sí. ¿Por dónde empezamos, Rubén? Porque ustedes creo fue la primera obra que advirtió, ¿no? En México de lo que estaba ocurriendo, de la guerra fallida de Calderón. Fue primero una declaración mía que causó mucho escándalo en una conferencia en Guadalajara, en Tijuana, donde yo dije que eso era un absurdo. Luego, pues a Calderón le molestó muchísimo, de hecho incluso en un discurso me respondió y yo dije pues que me pareció un error que el presidente a un particular le contestara, pero luego escribimos 2 libros, Jorge Castañeda y yo, sobre el tema. Desde un principio, cuando el presidente Calderón, el 10 de diciembre, 10 días después de haber llegado a la presidencia de la República, declara la guerra contra el narcotráfico, me pareció un absurdo, un gran error. Yo que sí participé en una guerra en El Salvador, pues sabía cuándo inicias una guerra, pero no sabes nunca cuándo termina. Y el punto no era pues los argumentos que utilizó el presidente, que había aumentado la violencia. El último año del presidente Fox y el primer año del presidente Calderón son los años con menos violencia en la historia del siglo XX mexicano, con 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. A partir del segundo año del presidente Calderón empieza a subir y llegamos al de ahora, que es el mayor este año de 2019, volvimos al indicador del año de 1960, que son 34 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Y pues por un lado y por otro lado que la droga estaba llegando a las escuelas, no, es absolutamente falso. Somos un país de muy bajo nivel de consumo para Naciones Unidas y me parece incluso erróneo pues esta guerra, esta lucha o estas acciones del actual gobierno en contra del consumo de los drogas, y no es un problema de salud pública en México ese tema. Y Jorge Castañeda y yo planteábamos que probablemente esa estrategia obedecía a hacerse de un elemento después de una elección muy cuestionada. Y el error enorme de Calderón, que lo seguimos pagando, fue haber decretado la guerra contra el narcotráfico. Eso obligó a que los narcotraficantes se hicieran de ejércitos paralelos que antes no tenían. Los narcotraficantes al final son hombres de negocio, quieren gastar poco y ganar mucho de un negocio ilegal, pero al fin de cuentas hombres de negocios, y eso transformó todo y lo seguimos hoy pagando. Se empecinó en la guerra porque él justificaba que había un aumento de drogas, ¿verdad? Y que a mí me tocó, por ejemplo, en febrero del 2009, porque marcó mucho, esa fue nota de portada también, en su momento estaba en otros periodistas que la reportearon, decía Gerardo, por ejemplo, Ruiz, el secretario de Economía, justificaba frente a la comunidad mexicana en París, Francia, que la guerra se sustentaba en el hecho de que si no se hubiera hecho, hubiera llegado un narco a la presidencia. Si evitamos una narcopresidencia, dijo, ¿no? Eran los argumentos de ellos, ¿verdad, Rubén? Sus argumentos eran 3, básicamente. Uno, que
habían aumentado enormemente los niveles de violencia y la evidencia estaba absolutamente en contrario. Dos, que estaba llegando, en una frase que se usó en publicidad, las drogas a las escuelas y todo, también absolutamente falso. El dato era, como ya dije, de muy bajo nivel de consumo. Y tercero, pues sí, que había una presencia del narco que se estaba adueñando de las elecciones, este tipo de cosas. Los tres argumentos absolutamente falsos. En razón de los argumentos no se justificó la estrategia. En todo caso, era la razón de esa estrategia. Nuestra posición, como lo dije ya antes, era que fue un elemento para tratar de legitimarse en la presidencia de la República después de un cuestionamiento muy grande, y de la información que Castañeda y yo tenemos es que le habían propuesto al presidente que si se lanzaba esta guerra en el marco de un año, podría regresar triunfante el ejército a los cuarteles, y lo cual era absolutamente absurdo, y lo quedó demostrado con el día de hoy, con eventos como lo que acaba de pasar en Culiacán, etcétera, etcétera. Rubén, ¿se cortó? ¿Sigues ahí, Rubén? Sí, aquí Perdón, estoy. pensé que se había cortado. A ver, Rubén, sí, exacto. Después de los eventos de Culiacán, yo te pregunto también, si Calderón entonces no escuchó, fue una especie de legitimarse en la presidencia, después no hubo nadie que lo hiciera ver, o fue Genaro entonces el que le impuso la idea. ¿Qué papel jugó Genaro ahí? ¿Fue el arquitecto, Pues, como se dice, el hacedor de todo esto? ¿Genaro García? la verdad no tengo elementos para decirlo, Luis Alberto. Yo pienso que fue una decisión del presidente. Acuérdate que es apenas 10 días después de haber asumido la presidencia. Es un hombre que le gustaban las soluciones de fuerza. En algunos discursos de campaña ya lo había mencionado. Que su operador fue Genaro García Luna, no tengo la menor duda. Y que haya sido necesariamente una idea de Genaro García Luna, no sé. En algún momento sí escuché a Eduardo Medina Mora, eh, que va a jugar un papel importantísimo también en el gobierno del presidente Calderón, que esta era una necesidad. Él había sido secretario de Seguridad con la última parte del gobierno de Fox, y él planteaba la necesidad. Entonces me parece de un elevar el nivel de confrontación con el narcotráfico. Pienso que era una idea personal del presidente y avalada por un conjunto de funcionarios a su alrededor, que encontraron este elemento, pero me parece que con los elementos que yo tengo fue una decisión de corte político ante una situación política como el cuestionamiento de la acceso a la presidencia de la República, y que pensó que con esta medida muy pronto iba a resolverlo, y ya sabemos entonces qué pasó. Una guerra, sabes el día que la inicias, nunca el día que la terminas. Bueno, sabemos que durante el tiempo que estuvo Genaro García Luna se duplicaron los homicidios y también que se presumía pues a bombo y platillo la captura de presuntos delincuentes. A mí me interesa saber qué fue lo que sí hizo bueno. Pero yo pienso que en principio yo diría que la guerra fue un gigantesco error, y después de un error de esa dimensión no hay nada bueno. Nada, fue una estrategia absolutamente fallida, cuyos resultados fue un fracaso en el gobierno de Calderón, pero la continuó el presidente Peña Nieto, y ya sabemos los resultados. Y ahora pues del gobierno de la República parece ser que no tiene estrategia tampoco, no sabe qué hacer. Esta idea de cambiar la anterior estrategia por abrazos y no balazos, pues no parece ser una estrategia adecuada tampoco. Entonces, el error gigantesco fue la declaratoria de guerra, y en ese marco, pues no puede uno pensar que hubo aciertos, sino números mayores cada día de muertos, proliferación de los grupos, división de los carteles, que a su vez produjo otras agrupaciones que a su vez elevaron los niveles de confrontación y violencia. No
Hoy día mismo estamos en el año peor del número de homicidios dolosos por 100,000 habitantes de los últimos 50, 60 años, el mayor número de homicidios dolosos para un año en la historia moderna de México, etcétera. Hay un problema objetivo y ninguno de los gobiernos a partir de Calderón, cuando se rompe lo que había venido haciendo, ha podido resolver el problema. No sé si en el año 2000 lo habrá de resolver ese gobierno, como ha dicho, pero en todo caso sigue siendo el mismo problema destapado un 10 de diciembre del 2006 por el presidente Felipe Calderón. Oye, Rubén, ¿y qué opinión te merece la caída de García Luna en el marco de todo este contexto? Te insisto, estamos hablando de tu obra, de lo que no debió ser, de lo que no debieron de meternos, pero ¿qué opinión te merece la caída de este personaje? A ver, yo pienso que hay que verlo desde dos maneras. García Luna en su, como ya decía Priscila, con estos filmaciones de detenciones, jamás garantizó el debido proceso en casos emblemáticos, como ya sabemos, el de Cassés, etcétera. Yo pienso que primero hay que garantizarle a García Luna debido proceso. Me molesta mucho el linchamiento de ciertos medios y de políticos que se quieren aprovechar de las cosas y oscurecen el panorama. Tiene que tener debido proceso. Después de lo que ocurra realmente en términos de el juicio, yo tengo muchas preguntas y dudas. En 2011 todavía la DEA entrega un premio de reconocimiento a García Luna, los Estados Unidos lo acogen, estaba a punto de obtener la ciudadanía, fue su más cercano confidente en los años del gobierno del presidente Calderón, así lo ha dicho los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué no sabían los Estados Unidos esto? ¿O es nuevo? ¿O solo es a partir del testimonio del hermano del Mayo Zambada y descubrieron esto ahora a propósito del juicio en contra del Chapo Guzmán? Tengo muchas dudas y muchas preguntas y no confío normalmente en las agencias de los Estados Unidos, que me parece que tienen intereses políticos muy evidentes y muy claros también, siempre en la lógica de incrementar su poder y obtener mayores recursos. Pues habrá que esperar el debido proceso y en razón de eso, entonces tener una afirmación. Y en todo caso, lo único que uno podría decir es, si acaso se comprueba, pues entonces surgen una infinidad de nuevas preguntas en razón de el presidente, en razón de la estrategia de seguridad, en razón de los cuerpos de seguridad, en razón de la estructura judicial en el país, etcétera. Pero quisiera que ocurra el proceso y en razón de eso después tomar posición. Muy bien, pues te agradezco mucho, la verdad, Rubén Aguilar, ex vocero presidencial. La verdad, tu testimonio es muy importante porque pues, nos hace entender el punto de inflexión y por qué llegamos aquí en el país, en dónde estamos metidos y hacia dónde debiéramos de ir de esa guerra que no debió haber ocurrido. Gracias, estamos en contacto, Rubén. Hasta luego, Luis Alberto, Priscila, buen día a quien nos ha oído. Hasta luego. Igualmente, el ex vocero presidencial, le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa u oficina y le pone activar la palomita, la campanita a la gente cuando sé que tenemos muchas plataformas, pero recuerde, si no funciona otra o tiene algún problema, pues se va a... Tiene iPhone, el Apple Store, tiene Android, Google Play también, Google Play, en proyectopuente.com.mx, Priscila. Así es, o podríamos aplicar como los programas que tienen público en vivo y hay aplausos, ¿Por ¿sabes? qué? Digo, si ninguna de las plataformas les funciona, podemos tener invitados. Ándale, por Viernes ejemplo. invitados. No, pero no. Como en Familia con Chabelo. No, pero digo, no, me refiero para los hábitos de consumo, porque por donde están es para que la gente baje las aplicaciones, o bien está usted, por ejemplo, en su casa, en su teléfono celular, se puede ir escuchando en el carro, en radio digital, como lo hace mucha gente, en el portal, en Facebook también, dele like a la fanpage de Proyecto Puente y en la señal de Megacable ahorita a las 8. Muy interesante, ojo, lo que está ocurriendo. A mí no me extraña, en el 2003, el mismo George Bush justificó una guerra contra Irak, contra Medio Oriente, con informes falsos que decían que Saddam Hussein tenía armas masivas, para justificar también la sed de venganza de las Torres Gemelas del 2001, de la guerra que había desatado Osama Bin Laden con Al Qaeda.
Y fuimos a una guerra también en el mundo fallida, que no debió ser. Desgraciadamente juegan con la sangre de los gobernantes y con y hay obras muchísimas. Hay una obra muy emblemática, When the Press Falls, se llama en inglés, cuando la prensa falla, de Stephen Lawrence, que documenta todas las fallas de los medios de Estados Unidos por esa guerra que no debió ser. El mismo New York Times, con ese trabajo que desnudó no hay periodismo infalible. Estados Unidos tiene mucho que rendir cuentas en ese aspecto. Y me refiero haciendo el paralelismo con México. Desgraciadamente esto no es algo que solo del país. Hay gobernantes, la verdad, perversos que para legitimar acciones políticas, acciones económicas, acciones bélicas, persecución, venganzas, llevan un desastre. Pero la historia los alcanza, la verdad. Y pueden ser desde el nivel Sonora, que conocemos historias actuales de las que están ahorita vigentes, hasta las que se han ido, y hasta un Calderón. Entonces, ojalá que el que esté haciendo algo, pues lo haga realmente bien, porque el tiempo termina a alcanzar y la historia termina a destapar y desnudar todo, y lo estamos viendo. No debimos haber iniciado una guerra contra el narco que ahora nos tiene en una situación muy complicada, la verdad. Así es, y de entrada utilizar la palabra guerra, el término guerra ya es muy contundente. Como dice Rubén Aguilar, tú inicias una guerra, sabes cuándo inició, pero no sabes cuándo va a terminar. Y eso fue lo que ocurrió mucho en México y por eso llegamos a este punto. Ahorita, a ver, sigo haciendo contacto con el juez del chat.